Salmo 119. Una odisea al corazón de Dios. Mente controlada. Unas emociones bajo control son un elemento esencial de la estabilidad, pero también lo es una mente controlada. Si echamos una mirada detenida al versículo siguiente, es posible observar una estabilidad mental en David que nos da un gran ejemplo a nosotros. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Versículo 78. Los soberbios son los mismos que vimos en los versículos 69 y 70. Son la causa de la aflicción experimentada por David. Cuando estudiamos la estrofa anterior vimos que David decidió obedecer la palabra de Dios en lugar de buscar venganza contra sus enemigos. Este versículo nos describe la reacción de David con más detalle aún. David no se está ocultando en espera de que sus enemigos desaparezcan o esperando despertar de un mal sueño. Él está activamente poniendo a sus enemigos en manos de Dios, de modo que Él trate con ellos y los avergüence. Básicamente, Él está efectuando el consejo que más tarde Pablo daría a los romanos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. La respuesta del salmista en realidad tiene dos partes. En primer lugar, él pide a Dios que trate con sus enemigos. Luego, para evitar envenenarse la mente con amargura, él resuelve meditar en los preceptos de Dios. El tema de la meditación y la renovación del entendimiento han surgido previamente en el transcurso de nuestro estudio de este gran salmo. La aplicación específica en este caso tiene que ver con la meditación y renovación del entendimiento como medidas que combaten la amargura y los deseos de venganza. David nos describe una mente renovada como la que el apóstol Pablo describe en Romanos 12:2, por la renovación de vuestro entendimiento. En la categoría de las emociones controladas, vimos el peligro de ser hechos esclavos de nuestras emociones. Existe un peligro igual de grande de ser hechos esclavos de los enemigos. Cuando permitimos que nuestra mente se enfoque en quienes nos han herido, pronto hallaremos que estos enemigos soberbios ocupan una porción cada vez mayor de nuestros pensamientos. Es suficientemente terrible el tener que trabajar 8 horas al día con un jefe perverso. Algunos empleados se obsesionan de tal manera al respecto que aún se lo llevan a su propia casa en la mente mientras comen, mientras duermen y hasta cuando salen de vacaciones. David conocía el precepto que evitaba esta terrible esclavitud. El meditar en la palabra de Dios evita la intimidación. Su mente es un campo de batalla y la intimidación es el arma más poderosa del diablo. Su mente tiene un espacio que da una y otra cosa quedará lleno, ya sea de pensamientos sobre los soberbios o de la palabra de Dios. Nuevamente es el apóstol Pablo quien nos amplía el tipo de control mental que Dios ofrece en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos un adversario que anda a nuestro alrededor como león rugiente. Primera de Pedro 5:8. El león africano mantiene su posición de rey de la selva, en gran parte gracias a la intimidación. No hay duda que es un enemigo poderoso y peligroso. Sin embargo,
Posiblemente su arma más poderosa es su gran rugido, el cual probablemente podría causar un terremoto. Los guerreros de la tribu Masái aprendieron hace muchos siglos a ponerse en pie con confianza en la presencia de un león, sin moverse. Si el león ruge y el guerrero no se mueve, el león queda confundido. El guerrero aprovecha ese instante de titubeo para plantarle su lanza. No se nos dice que ataquemos al diablo. Se nos dice que lo resistamos y que él huirá de nosotros. El diablo sabe que la mayoría de las veces su rugido o aquel de alguno de sus títeres es suficiente para arrojarnos al pánico. Si él puede intimidarnos, entonces no tiene que invertir mucha energía en neutralizarnos. No es posible ir muy lejos en este mundo sin ser ofendidos por algo o por alguien. Si usted permite que esas ofensas llenen su mente, nunca logrará la estabilidad. Usted será un esclavo. La gente y las cosas controlarán y llenarán su mente. La alternativa es hacer lo que hizo David. Usted puede orar de manera específica y encomendar a sus atacantes en las manos de Dios. Al mismo tiempo, usted se compromete a meditar en la palabra de Dios. No hay suficiente espacio en su mente para albergar la palabra de Dios y a los soberbios. Una de estas dos cosas deberá quedar fuera. La meditación impide la intimidación. Una mente llena de los preceptos divinos no se deja a sí misma caer bajo el control de meros hombres, ni siquiera aquellos controlados por el príncipe de las tinieblas. Una mente que participa en la meditación es una mente controlada, capaz de evaluar acertadamente las condiciones circundantes, de fijar un rumbo correcto y de mantener un timón firme en medio de aguas tempestuosas. Antes de seguir adelante, es necesario hacer mención de una frase que aparece en este versículo: porque sin causa me han calumniado. Las palabras sin causa aparecen 8 veces en las Escrituras. En primer lugar aparecen describiendo a David en 1 Samuel 19:5, cuando Jonatán intercede a su favor delante de Saúl. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Recordamos que David es tipo del Señor Jesucristo y que la sangre inocente más notable de todas fue la que derramó Cristo. David usa la frase sin causa en los Salmos 35:19 y 69:4. Jesús cita esas mismas palabras para demostrar que en él tienen su cumplimiento en Juan 15:25. David volverá a utilizarlas en el Salmo 119:161. Todo esto sirve para demostrarnos que la respuesta de David es una respuesta como la de Cristo. Esa es la meta de una mente controlada y saludable, el ser como Cristo, el pensar como Él. Cuando fue acusado por los soberbios y luego condenado a ser crucificado, nuestro Señor encomendó a sus acusadores a su Padre Celestial y nunca permitió que su mente fuera ocupada por otra cosa que no fuera la palabra de Dios. ¿De quién es esclavo usted hoy? ¿Conoce a individuos soberbios que le controlan por medio de la intimidación? Tal vez usted no se percata del efecto que esto tiene sobre su mente. ¿Está dispuesto a orar pidiendo específicamente que Dios se haga cargo de sus enemigos y luego comprometerse a establecer la disciplina necesaria en su mente para meditar en los preceptos de Dios?